Migala. Intentando pensar en qué momento sí hay como un desapego total de la otra realidad donde vas como simplemente un turista y te vas y estás bien. Porque muchos de los ejemplos que tengo de personas que recurren, por ejemplo, a cosas muy peregrinas como ir a vivir con los huicholes o practicar la egiptología o empezar a estudiar textos en sánscrito. Como Moon Knight. Siempre parten de un vacío personal, de una búsqueda personal de complementar su realidad. Como si la realidad fuera insatisfactoria como es. Entonces buscas aumentarla con otras realidades. Pero la ficción lo haces desde una zona segura. O sea, yo me aproximo a un mundo, conozco ese mundo solamente de forma superficial, pero de una forma segura. O sea, por ejemplo, ves lo de Succession y dices, ok, quiero ver Succession, pero no me interesa meterme a ese mundo. Pero dentro de la serie te dan un personaje que sí te puedes identificar con él y puedes decir, ok, ese personaje me representa a mí, que aquí, o sea, digo, para hacer spoilers, ¿no? O sea, es un güey vinculado a una familia de multimillonarios, pero el güey es un pariente lejano que lo mandan ahí primero a trabajar a un parque de diversiones sí. Y luego el güey, por azares del destino, termina atendiendo al papá, ¿no? Entonces dices, ok, entonces me están dando un guiño para que yo me represente a través de ese güey, porque con los otros güeyes no puedo representarme. Los otros son multimillonarios, tienen una vida a la cual yo no puedo acceder, pero con hay un intermediario, ¿no? El fisgón, ¿quién es? Es ese güey. Entonces, ¿quién es? O sea, el mensaje que están dando en la serie es, este güey es el fisgón dentro de esta familia. ¿Quién es el fisgón aquí? Pues eres tú. Sí. O sea, tú eres él. Entonces, como tú eres él, pues tú eres ese personaje está representado a través de ti. A menos de que seas Elon Musk viendo Succession, güey, que Elon Musk sí se identificaría con esos güeyes. Ese día sí me mamé. Eso sí lo hace, exacto. Ese día que me metí con 2 putas e inhalé coca, güey. O sea, estuvo bien cabrón. Pero no, tú eres ese personaje. Entonces, a lo que voy es, si son arquetipos o son estudios de mercado, porque entonces sabes de acuerdo al estudio de mercado que necesitas un personaje con el cual se identifiquen, que después lo llevan a niveles más absurdos como la serie esta de las Wachowski. O sea, que ellas obviamente querían mandar como este mensaje de pluralidad y demás. La serie LGBT. Ajá, pero ¿cómo se llamaba esta serie? Bueno, la serie de las Wachowski. Sense8. Sense8. Que al final tú eres yo y yo soy tú y todos hacen una pero ya la fórmula de las series es que ya no lo veo como arquetipos, lo veo como productos de mercado. Entonces, de repente llegas y estás en la serie y de repente está pues el latino, el asiático, el wasp, o sea, el señor ultraconservador, la morra progre, o sea, hacen un pinche... ¿Eso es un estudio de mercado o es miedo a que les digan puro blanco en tu serie? Sí, es una protección al medio. O sea, sí. Puede ser, pero con guarache. Pero al final no son arquetipos, son construcciones que has de al mercado para que tengas una variedad de personajes ahí, ¿no? No sé, es que... Porque al final luego perdón, o sea, simplemente de repente es... El arquetipo puede ser el malo, bueno, ya de acuerdo a los estándares morales, pues el malo no es negro, a menos de que sea Gus Fring, ¿no? O sea, si es Gus Fring, pues sí se vale que sea negro, ¿no? Pero ni siquiera es negro, porque según esto es chileno, ¿no? Es como chileno, colombiano, latinoamericano, ¿no? Es latinegro. Que yo sigo diciendo que 5 temporadas de Better Call Saul y todavía no puede hablar bien español, güey. O sea, no mames. Sigue hablando así. Y que venga, lo voy a matar a todos. Yo desde que era niño en la Ciudad de México sabía que... Sí, claro. Hay un personaje interesante y que sí es un poco arquetípico, pero yo no diría que es... Bueno, es arquetipo en tanto que ya está instaurado culturalmente en nosotros, sí es el guía, la persona que te está guiando para entender una realidad completamente alterna. Hay muchos, se me ocurren 2, ¿no? La Divina Comedia, donde Virgilio es el guía de Dante, y Dante le va diciendo, mira, aquí la gente se está picando el culo con trinches. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto tan raro? ¿Por qué hay gente sumergida en un lodo ardiendo? ¿Por qué hay gente revolcándose en una vorágine de frenesí erótico sin poderlo satisfacer? Porque lo que ve Dante en su viaje solamente ve una corriente de viento y ve un montón de personas ahí hablando y siendo revolcadas. Pero Virgilio le dice, esos son los lujuriosos y esa corriente de viento es la corriente de la pasión que no pueden saciar. Entonces, esa persona que visita junto con el espectador se vuelve el arquetipo del guía. Sí. Otro ejemplo muy interesante es Marcel Schwab, que es muy criticable, porque Marcel Schwab es un poeta francés que hizo unos poemas y unos textos de prosa poética sobre su relación con una prostituta francesa. Una putita, que así lo llama, es una putita, se llama Monel, y esa morra pues es opiómana, es prostituta, tiene una moral cuestionable, no tiene rumbo en la vida, pero yo no te la voy a contar en su integridad, yo te la voy a contar desde la subjetividad de un intelectual francés poeta que te hace ver lo poético de su vida, lo desencarnado de su vida. O sea, es mi interpretación de eso. La persona que graba las Kardashian
lo hace con un afán crítico de su vida y con un afán presuntuoso también, donde no es solamente ellas contando su historia, es la diferencia entre ver las Kardashian y ver las historias de Instagram que publica el Hobbit cuando va de antro. O sea, tú lo puedes ver desde Lo una... veías muy bien la semana pasada, Tú Hobbit. siempre lo ves desde una Porque voy cada subjetividad ajena. semana. Siempre hay un guía a eso y ahí está un poco un arquetipo del guía que se utiliza en los estudios de mercado para poder hacer funcional una serie. Para que te sientas cómodo, porque cuando de repente llegas a una ficción en la cual es completamente desconocido, sí, o sea, yo he caído en eso, ¿no? O sea, te requiere que tú, al no tener un guía, pues obviamente vayas descifrando lo que está pasando, pero pues la gente no quiere eso, ¿no? O sea, es que la gente no quiere que lleguen y esté el arquetipo que le llegue y le explique. Es como el recurso de la voz en off en las películas. Claro, claro. La voz en off en las películas, mucho de lo que pretende es, a ver, usted es tan pendejo que le vamos a explicar en voz en off qué está pasando, aunque Sí, sea sí. lo mismo que usted está viendo. Bueno, no sé si hayan intentado leer La Guerra y la Paz de Tolstoy. Es un texto indescifrable si no tienes conciencia histórica de la guerra franco-rusa. No, Si tienes son las idea de guerras la guerra- napoleónicas. Sí, es la guerra napoleónica, la invasión de Napoleón a Rusia. Si no tienes idea de eso, si no sabes qué pedo con los... Si no sabes qué pasó con en los Austerlitz, si no los sabes qué pedo capítulos con de los Austerlitz. generales, si no sabes qué pedo con los generales rusos, si no te importa la historia soviética en su formación. O sea, tú ves, empiezas capítulo 1 de La Guerra y la Paz y la historia de unos pendejos ahí en una fiesta. Te vale toda la verga del mundo y pasas de esa historia. O sea, sí se necesita un contexto en común. A diferencia del Serna, ¿no? O sea, que con el seductor de la patria, o sea, el propio Santana te va explicando quién es él, ¿no? O sea, él sirve la voz de protagonista y también de guía. Pero, ¿no? ahora, pero es velo que- desde el otro hemisferio. Imagínate a un güey ahorita en Moscú leyendo Noticias del Imperio de Fernando del Paso. Sí. Va a decir, esta madre a mí qué, güey. Es que tienes que pensar en el contexto de Tolstoy. No había nadie en Rusia que no supiera lo que pasó. O sea, Sí. era algo tan constante para ellos como... Era la novela histórica que explicaba la Ajá. condición de los rusos en ese momento, ¿no? Sí, es como cuando empezaron a salir todas estas crónicas del 2 de octubre. Ajá. No había prólogo, o sea, no había contexto, porque todo el mundo Era sabía qué sabido, pasó el sí. 2 de octubre. A mis amigos latinoamericanos. Están reservados para las ediciones en inglés. Ajá, los prólogos son para las ediciones en inglés que le Ajá. leen los extranjeros. Amigos latinoamericanos, ustedes googleen 2 de octubre, no se olvida, Van a para ver. saber lo que ocurrió. Más bien, no está. Las historias que se cuentan al respecto no son historias de lo que pasó, sino por qué pasó. Sí, y en ese sentido, por lo que plantea el Andrei de, bueno, voy a viajar a otro planeta. Vamos de visita a otro mundo. Sí, resulta bien áspero, la neta. Resulta bien complicado. Por más que tengas así como toda la curiosidad del mundo, empieza a leer así de huevos La Guerra y la Paz. César Aira tiene una novela que se llama La Liebre, que es una novela sobre las guerras entre los mapuches. También si no sabes nada de la guerra entre los mapuches vas a decir, esto es una mamada. O sea, esta es la historia de unos pinches bárbaros ahí dándose de hondazos. Esto no tiene ningún sentido, ni ninguna representación, ni ninguna consecuencia para mí. O sea, sí se vuelve ajeno, completamente ajeno. La búsqueda así del otro planeta, del otro mundo, requiere un desplazamiento del horizonte de interpretación. Y el horizonte de interpretación ya te conlleva a ti mismo a implantar tu subjetividad en otra realidad. Pero es que, ¿sabes qué? Depende de cierto tipo de receptor para que la historia pegue como debe de pegar. Y me di cuenta de que estoy... Eso ya te lleva una soberbia intelectual muy extraña. No. Me di cuenta de que, más o menos, pero es justificada. Porque me di cuenta de que estoy viendo las historias mal, porque las historias no están escritas para gente como yo. Ajá. ¿A qué me refiero? Hay una serie que se llama The Boys y está inspirada en el cómic de uno de mis héroes de los cómics que se llama Garth Ennis, que se llama The Boys. Y es como una deconstrucción del mito de los superhéroes. Es como, ¿qué pasaría si los superhéroes estuvieran inmersos en la misma estructura corporativa de actualmente y los hace malos como consecuencia, ¿no? Entonces me di cuenta que yo estaba viendo la serie mal cuando la empecé a ver con mi novia. Porque primero la estaba viendo yo así solo. Y hay un personaje que se llama Huey, que le matan a su novia y como resultado quiere venganza contra los superhéroes. Ajá. Y hay otro personaje que le pasa lo mismo, pero este güey está viviendo como en las afueras de la sociedad. Él se llama Butcher. Entonces cuando Butcher es como el que introduce a Huey, el ciudadano promedio, al mundo de los superhéroes. Lo introduce a este mundo paranormal. Entonces yo estaba viendo la serie desde el punto de vista de Butcher. La veía y era como, güey, ¿por qué Huey es tan cobarde? ¿Por qué este güey es así? ¿Por qué no simplemente hace lo que le dicen y ya? Y cuando veía la serie con mi novia, sus comentarios eran como, no mames, pobre Huey. Como que ella se ponía en el punto de vista de Huey. Tú eres más un Huey que un Butcher, güey.
Es que no sé, porque me he esforzado por salir ¿Eres un como... Zelda o un Zoe? Es que... No, tienes la necesidad de ser más un Butcher. Para eso es la ficción, para que te sientas un Butcher. No, creo que la ficción es para que te sientas Huey en sus momentos de autodescubrimiento y de desarrollo, pero por eso Huey comienza en un punto similar al de la mayoría de los ciudadanos. Trabaja un trabajo normal, vive una vida normal y un día su normalidad es rota. Bueno, yo rompí mi normalidad hace mucho y por eso veo a Butcher y es como, sí, ¿qué más? Pero Butcher no tiene desarrollo de Sigue personaje. adelante, le dices. Porque la historia no está escrita para los Butchers, la historia está escrita para los Eso nos Hueys. lleva a un asunto teórico bien áspero, bien interesante, porque puede ser muy ameno para este momento de conversación sobre la ficción. Y es, ¿para quién están escritas las historias? ¿Cómo se debe... hay un deber ser en la interpretación de una historia? Hay una posibilidad de tergiversar la historia, de entenderla y de reinterpretarla. Hay un concepto muy interesante que se llama horizonte de interpretación. Tú tienes un conocimiento del mundo y te enfrentas o te sitúas en una historia que tiene otro conocimiento del mundo. Entonces, en ese conjunto, donde se unen los conjuntos, en esas intersecciones del conjunto entre el autor y el lector, ahí es donde surgen las posibilidades de interpretación conjunta. Y fuera de eso, es el azar. Y es la divina interpretación lo que te va a dar ahí las posibilidades de lo que sea. Uno de los ejemplos más chidos de la historia, pues, es la Biblia. Los gnósticos, los cabalistas, cuando había Biblias así vacías, sin notas al pie de nada, interpretaban la Biblia como se les daba la chingada gana y sacaban unas historias místicas pachequísimas. De ahí sale la cabala, de ahí sale la alquimia. Hasta la fecha. Sale el gnosticismo, están ahí y hasta la fecha. Ahora ya hay como una guía de lectura de la Biblia para que no empieces a meterle tus mamadas. Bueno, para sí que le empieces meten sus mamadas. Bueno, Los sí le meten, evangélicos sí, le sí, meten sí. cada fin de semana. Sí, pero cosas distintas. Justo hoy recibí un comentario en el video de Cristo que decía, se lo enseñé a mi mamá y ella dice que este video lo hizo el diablo. Bueno, entonces, ¿qué hay acerca del deber ser del interpretador, del lector, del espectador? O sea, si el espectador no va a jugar partes y vas a abandonar completamente tu subjetividad, puede que asimiles una identidad que no es la tuya y eso te enriquezca mucho. Entre más rompas, digamos, tu horizonte de interpretación, puede que asimiles la historia mejor, de una manera más amplia, más compleja, y esa complejidad amplíe la manera en la que tú percibes y conoces el mundo. O puede ser que solamente te lleves agua a tu canoa y digas, de esto lo que yo he vivido es lo que entiendo y lo demás me vale verga. A mí me parece que y Cortázar de una manera muy misógina los llamaba lectores hembra contra lectores machos, una manera completamente despreciable ya para nuestros tiempos. Y decía Cortázar, ¿no? Acerca de los lectores hembra, pues leen por entretenerse y lo que entienden se lo llevan y lo que no, pues lo olvidan. Y un lector macho, decía él, es un lector activo. Yo prefiero esa distinción entre un lector... Lectores activos y pasivos. Entre un lector LGBT inclusive. Es lo peor. Ajá. Un lector activo o un lector pasivo. Un lector activo, aquel que va a desplazar su horizonte de interpretación en contra de un lector pasivo, que simplemente va a rechazar todo aquello que le parezca extraño y novedoso. Eso también nos lleva, pues, a las falacias de interpretación. O sea, se puede bifurcar hacia muchos lados. Hay un arquetipo y se repiten las historias más populares y es el personaje espejo. Son personajes grises puestos al centro de la historia, son el espectador de todo lo paranormal, pero generalmente es el personaje con menos personalidad para que, del mismo modo que los maniquíes no tienen cara, para que tú te imagines cómo te verías con esas ropas, Luke Skywalker casi no tiene personalidad para que tú pienses, ¿yo qué haría en esa situación? Yo cómo me sentiría en su situación, La sección del Mandalorian, donde ya ves que es un pinche loquito. Sí, es que en el Mandalorian el personaje espejo no es Luke. Luke es un personaje más. El personaje espejo es el Mandalorian del que ni siquiera ves sujeta. O sea, todo el tiempo es como... O sea, es cuando Luke... Pero Luke ya le dieron el tono de pinche loquito fanático de la fuerza. Estás enfermo, o sea. Pero piensa en Luke Skywalker en la saga original. No. Piensa en Harry Potter, que es el personaje menos característico de toda la serie. Superman. Piensa en Superman. Superman, ¿qué harías tú si tuvieras omnipotencia, no? Ajá. ¿Qué harías tú si... O sea, ni siquiera tiene nombres. Superman. El superhombre. Aragorn, en la versión cualquiera que sea cinematográfica. varón puede ser No, Superman. espérate. No, en la versión cinematográfica. No, Trancos... Bueno, sí, tienes razón. En la versión cinematográfica... Porque en la versión literaria, Frodo es el personaje espejo. Ajá, no, pero Frodo ahí es como Aragorn. un hombre inglés puesto en una situación extraordinaria. Sí, por eso todo el mundo llega y dice, yo soy Aragorn. Pues sí, güey. Pues, es Porque está hecho para eso, para que seas pendejo. tú ahí. No te creas una verga. Todo está hecho así. Y yo siento que Huey es ese personaje en The Voice, pero responde a situaciones muy específicas. O sea, si no eres un
hombre blanco de Estados Unidos trabajando un trabajo de 8 a 5, pues igual y te cuesta un poco más de trabajo identificarte con él, ¿no?